Alito Exquesto, el hombre que quiere dar lecciones, pero no puede escapar de su pasado astaresc. Alejandro Alito Moreno volvió a aparecer frente a los micrófonos dispuesto a lanzar una nueva ofensiva contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. Habló de corrupción, habló de abandono, habló de crisis. Intentó colocarse como la voz de millones de mexicanos inconformes, pero hubo un problema. Cada acusación que lanzó hizo que miles de personas recordaran una pregunta que lleva años persiguiéndolo. ¿Con qué autoridad moral habla Alito Moreno? Hoy vamos a analizar por qué cada vez que intenta convertirse en el gran crítico del gobierno, termina enfrentándose a su propio pasado. Quédate hasta el final porque hay detalles que explican por qué muchos consideran que el líder del PRI atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera política. Suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz. Hay políticos que generan respeto, hay otros que generan esperanza, y hay quienes generan desconfianza apenas aparecen frente a una cámara. Alejandro Moreno pertenece para muchos mexicanos a este último grupo, no porque lo diga este canal, sino porque durante años su nombre ha estado rodeado de controversias, investigaciones, filtraciones y cuestionamientos públicos. Aún así, cada semana aparece dispuesto a dar lecciones de honestidad, democracia y transparencia. Y ahí es donde empieza la contradicción. Porque resulta difícil convencer a la ciudadanía de que eres el gran defensor de México cuando una parte importante del debate público gira constantemente alrededor de tu propia credibilidad. En los últimos días, Alito volvió a atacar con fuerza al gobierno de Claudia Sheinbaum. Acusó a Morena de abandonar a los migrantes. Criticó la estrategia del gobierno frente a Estados Unidos. Y aseguró que México atraviesa una crisis provocada por quienes hoy están en el poder. Pero inmediatamente ocurrió algo que ya parece repetirse una y otra vez. En lugar de hablar únicamente de sus acusaciones, miles de personas comenzaron a recordar las polémicas que han acompañado su carrera política. ¿Por qué? Porque en política la memoria pesa y el pasado nunca desaparece. Cada vez que Alito intenta colocarse como el juez de los demás, reaparece una pregunta inevitable. ¿Ya respondió completamente a todos los cuestionamientos públicos que él mismo ha enfrentado? Esa pregunta, guste o no, sigue presente. Y mientras no desaparezca, cada ataque contra sus adversarios también terminará volviendo hacia él. Lo más llamativo es que el PRI atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia reciente. El partido que durante décadas dominó la política mexicana, hoy lucha por recuperar espacios. Ha perdido gobiernos estatales, ha perdido millones de votos, ha perdido influencia. Y muchos ciudadanos sienten que todavía no ha logrado reconstruir su credibilidad. En ese contexto, Alejandro Moreno intenta presentarse como el dirigente capaz de enfrentar a Morena, pero la estrategia parece basarse una y otra vez en el mismo libreto: más confrontación, más declaraciones, más conferencias, más acusaciones. El problema es que hacer ruido no siempre significa convencer, porque una cosa es aparecer todos los días en los titulares. Y otra muy distinta es lograr que la gente vuelva a confiar en ti. Ese es el verdadero desafío de Alito Moreno, y quizá también el más difícil de superar. Mientras él insiste en señalar cada error del gobierno, millones de mexicanos siguen esperando algo más que discursos. Esperan propuestas, esperan soluciones, esperan una oposición que no solo critique, sino que también demuestre que puede ofrecer un camino diferente. Porque al final, lanzar acusaciones es relativamente sencillo. Lo verdaderamente complicado es convencer al país de que tú eres la mejor alternativa. Y esa precisamente es la batalla que Alejandro Moreno todavía no ha logrado ganar. Alito Exquesto, el político que exige explicaciones, pero sigue sin convencer a México. Asterisk. Hay políticos que cuando hablan generan confianza, otros generan esperanza. Y luego está Alejandro Alito Moreno, un dirigente que cada vez que aparece para acusar a alguien termina provocando que miles de mexicanos vuelvan a preguntarse exactamente lo mismo. ¿Con qué autoridad moral viene a dar lecciones? Porque resulta sorprendente ver a quien ha enfrentado durante años fuertes cuestionamientos públicos intentando colocarse como el gran defensor de la transparencia y la democracia. Hoy vamos a analizar por qué cada nuevo ataque de Alito contra el gobierno parece convertirse, una vez más, en un boomerang político que termina golpeándolo a él mismo. Si hay algo que Alejandro Moreno domina, es aparecer frente a un micrófono. Siempre tiene una declaración explosiva, siempre tiene un nuevo enemigo, siempre tiene un nuevo culpable. Hoy es Morena, ayer fue otro, mañana será alguien más. Pero hay algo que nunca cambia.
Cada vez que intenta convertirse en el fiscal de todos los demás, termina siendo juzgado por la opinión pública, y no porque lo diga este canal, sino porque su trayectoria política ha estado acompañada durante años por controversias, investigaciones y cuestionamientos que siguen siendo recordados por buena parte de la ciudadanía. Mientras exige explicaciones, muchos mexicanos siguen preguntándose por las polémicas que también han rodeado su propia carrera. Esa es la realidad política que enfrenta, porque la confianza no se impone a gritos, se gana, y ese parece ser el gran problema de Alito. Quiere aparecer como el hombre que salvará a la oposición, pero incluso dentro de la oposición hay quienes han cuestionado su liderazgo. Quiere presentarse como la voz de millones de mexicanos, pero su partido atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Quiere señalar cada error del gobierno, pero rara vez responde con la misma energía a las críticas dirigidas hacia él. Y ahí aparece la gran contradicción, porque una oposición fuerte no se construye únicamente señalando errores. También necesita credibilidad, necesita propuestas, necesita convencer. Y eso es precisamente lo que Alejandro Moreno todavía no ha conseguido. Cada conferencia suya parece seguir el mismo libreto. Habla fuerte, acusa, levanta el tono, promete exhibir al gobierno. Pero cuando terminan los reflectores, vuelve la misma pregunta. ¿Qué cambió realmente para los mexicanos? Porque hacer política a base de escándalos puede generar titulares, pero difícilmente genera confianza. Y esa diferencia es enorme. Mientras millones de ciudadanos esperan respuestas sobre seguridad, economía, empleo y migración, el dirigente del PRI parece apostar una y otra vez por la confrontación permanente, como si el volumen de la voz pudiera reemplazar la fuerza de los argumentos. Como si repetir una acusación bastara para convertirla en una solución. Quizá por eso cada vez resulta más difícil que sus mensajes trasciendan más allá del ruido político, porque la gente ya no solo escucha lo que dice, también recuerda quién lo dice. Y en política, la memoria pesa, mucho más de lo que algunos creen. Alito Moreno quiere convencer al país de que él representa el cambio, pero antes tendrá que convencer a millones de mexicanos de que dejó atrás las controversias que todavía lo persiguen. Esa es la batalla más difícil y, hasta ahora, parece ser la que más trabajo le está costando ganar. Y después de todo este enfrentamiento, queda una sensación imposible de ignorar. Alejandro Alito Moreno quiso aparecer como el hombre que pondría contra las cuerdas al gobierno. Quiso dar una imagen de líder fuerte, de opositor implacable, de político dispuesto a decir lo que nadie más dice. Pero la realidad parece haber sido mucho más incómoda. Porque no importa cuántas veces levante la voz, no importa cuántas conferencias dé, no importa cuántas acusaciones lance, hay una sombra que sigue caminando detrás de él, la de una credibilidad que muchos ciudadanos siguen cuestionando. Y ese es un problema que no se resuelve con discursos. Se resuelve recuperando la confianza de la gente. Cada vez que Alito señala a otro político, miles de mexicanos responden con la misma pregunta, asterisk. ¿Y él? Y cuando esa pregunta pesa más que tus propias denuncias, algo está fallando, porque una oposición fuerte no se construye a base de escándalos. Se construye con autoridad, con propuestas y con la capacidad de convencer. Hoy, para muchos ciudadanos, Alejandro Moreno parece más preocupado por mantenerse en los titulares que por demostrar que puede liderar una alternativa real. Hablar fuerte no convierte un argumento en verdadero. Acusar a todos no convierte a nadie en inocente. Y repetir el mismo discurso una y otra vez no borra las dudas que una parte importante de la sociedad sigue teniendo sobre su liderazgo. La política no es un concurso de quién grita más, es un examen permanente de confianza. Y en ese examen, el veredicto no lo dan los políticos, lo da la gente. Alito quiso salir a exhibir al gobierno, pero terminó recordándole a millones de mexicanos por qué su figura sigue generando tanta controversia. Al final, la pregunta ya no es si puede hacer oposición. La verdadera pregunta es si todavía puede convencer al país de que él representa algo distinto. Porque una cosa es ser noticia, y otra muy diferente es ser una opción. Y hoy, esa parece ser la batalla que Alejandro Moreno todavía no logra ganar. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Alito Moreno está fortaleciendo a la oposición con su estrategia o piensas que este tipo de confrontaciones terminan debilitando aún más su imagen? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este análisis, suscríbete y activa la campana, porque aquí seguiremos analizando la política mexicana con contexto, datos y un análisis crítico.